el equipo 10, está formado por mi compañera Itzel Valencia y su servidora Fernanda Villegas. Nosotras les vamos a hablar sobre el hiperparatiroidismo. La siguiente, por favor. Este va a ser nuestro contenido del día de hoy: definición, etiología y epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, antes que todo esto, vamos a hablar un poquito de las generalidades. Entonces, tenemos que las glándulas paratiroides son 4 glándulas que se van a ubicar en la parte posterior de la glándula tiroides. Tenemos 2 glándulas paratiroides superiores y 2 inferiores. Sin embargo, también es posible tener unas glándulas paratiroides extras que se pueden ubicar principalmente en el mediastino, pueden estar en relación con el istmo tiroideo o estar intratiroideas, esto dentro de la glándula. Entonces, pues sí es posible que tengamos más de 4 glándulas, pero en los contextos normales, las 4 glándulas, y principalmente las glándulas paratiroides superiores, anatómicamente se van a relacionar mucho con la arteria tiroidea superior, y las glándulas paratiroides inferiores se van a relacionar con la arteria tiroidea inferior y el nervio laringio recurrente. Entonces, desde el punto de vista histológico, en la paratiroides podemos encontrar 3 tipos de células. Estas son las células principales, las células oxífilas y las células acuosas. En este caso nos van a interesar las células principales, que van a ser las encargadas de la producción de la hormona paratiroidea. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la hormona paratiroidea, debemos saber que este es un péptido de 84 aminoácidos que tiene una vida media relativamente corta, de 2 a 4 minutos, y esta hormona tiene normalmente un metabolismo hepático y en un 20% tiene un metabolismo renal. Su función metabólica principal es mantener en límites normales los niveles de calcio iónico y de fosfato, junto con la vitamina D y la calcitonina. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su fisiología, la PTH es un regulador muy importante y es el principal del calcio sérico. Esto funciona como una retroalimentación negativa. Es decir, que cuando los niveles de calcio están bajos, estos niveles de calcio van a ser sensados por la glándula paratiroides, quien va a producir la hormona paratiroidea. Y esta, a su vez, tiene 2 órganos efectores principales, que son el riñón y el hueso. A nivel renal, va a aumentar la reabsorción tubular de calcio y la pérdida de fosfato. Y esta, a su vez, estimula la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, que incrementa la producción de la 1,25 hidroxivitamina D y, consecuentemente, la absorción intestinal de calcio. Y a nivel óseo, va a incrementar la reabsorción ósea con aumento de la liberación del calcio a la circulación. Bueno, entonces, como vemos, de manera general, la PTH va a tener entonces 3 órganos efectores, que son el riñón, el hueso y el intestino. Y pues su propósito final va a ser elevar las concentraciones de calcio. Una vez estas concentraciones se eleven, va a haber una retroalimentación negativa sobre la glándula paratiroides, haciendo que no se produzca más esta hormona paratiroidea. La siguiente, por favor. Y bueno, esta retroalimentación principalmente, como vemos, se va a dar por el receptor sensible al calcio que tienen las glándulas paratiroides y que finalmente va a ser el que secrete o no la hormona. Este receptor va a estar en las células principales de la paratiroides, pero también va a estar ubicado en las células tubulares del riñón, esto de manera pues importante, en las células C de la tiroides, en el intestino y en el cerebro. Entonces, pues este receptor es absolutamente fundamental para la homeostasis del calcio. La siguiente, por favor. Y ya entrando ahora sí a nuestro tema, tenemos que el hiperparatiroidismo, esta es una patología que surge entonces por la hiperfunción de la glándula paratiroides con un aumento de la PTH. Y según su etiología se puede dividir en primaria, secundaria o terciaria, esto presentando distintas clínicas que veremos a continuación. La siguiente.
Iniciamos con el hiperparatiroidismo primario. En definición, esta es una enfermedad producida por la secreción inapropiada o elevada de PTH por las glándulas paratiroides. Y su secreción sostenida y elevada de esta hormona puede producir hipercalcemia, aumento de la reabsorción tubular de calcio, fosfaturia e incremento de la síntesis de la 1,25-hidroxivitamina D. Y con esto pues también estimula la reabsorción ósea. Como vemos, pues va a haber una hipercalcemia, pero esta va a ser incapaz de suprimir las secreciones aumentadas de la PTH. Ahora sí, la siguiente por favor. En cuanto a su epidemiología, tenemos que esta es la causa más frecuente de hipercalcemia ambulatoria y su incidencia va variando notablemente con la introducción ya de los autoanálisis, pero aún así hay un predominio en la actualidad de las formas asintomáticas. Es por eso que no se tiene como realmente un conteo de los casos. En los Estados Unidos, la incidencia estimada entre 1998 y 2010 fue de aproximadamente 50 por 100,000 personas al año. El hiperparatiroidismo primario, pues realmente puede ocurrir en cualquier edad, pero la gran mayoría de los casos ocurren en pacientes mayores de 45 años, con frecuencia de 1 a 3 en las mujeres respecto a los varones. Y esto es probablemente por el aumento de la reabsorción que sigue a la menopausia y desenmascara la hiperactividad de las glándulas paratiroides. Como factores de riesgo se han señalado la historia de radiación externa del cuello y el tratamiento con litio. La siguiente. Bueno, lo voy a explicar de esta manera porque creo que lo entendí mejor así. Bueno, en cuanto a esto, el hallazgo más frecuente, o la causa más frecuente, es la presencia de un adenoma benigno solitario. Esto en un 75 a 80% de los casos. Puede también haber una afectación multiglandular, ya sea como adenoma múltiple, y en ello se produce una alteración de la sensibilidad de las concentraciones séricas de calcio. Esto de un clon anormal de las células paratiroides y una secreción excesiva de la PTH. También podemos tener del 15 al 20% de los casos una hiperplasia de las 4 glándulas. Aquí lo que se produce es un aumento de número de células que van a ser las responsables de una mayor secreción de PTH. Y pues afortunadamente es raro encontrar un carcinoma paratiroideo. En los pacientes con hiperplasia paratiroidea se debe de sospechar la asociación con un síndrome de herencia familiar, que es lo que vamos a ver a continuación, y los adenomas únicos suelen localizarse en una paratiroides inferior. Estos tumores de color marrón oscuro suelen estar encapsulados. Aquí, como vemos en la imagen, tenemos una hiperplasia nodular de la paratiroides en pacientes con MEN1, que es lo que voy a explicar a continuación, que es un síndrome de herencia familiar. Y en este MEN1, todos van a cursar con hiperparatiroidismo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esta como que lo explica muy bien. Entonces, vemos que más del 10% de los pacientes pues van a tener alguna mutación genética, ¿no? Los síndromes de hiperparatiroidismo, si bien son muy raros, tenemos que pues pensar en ellos cuando el paciente se nos presenta con una hiperplasia de todas las glándulas paratiroides, que con frecuencia pues forman parte, como lo mencioné, de una neoplasia endocrina múltiple o MEN. Y pues acá tenemos la neoplasia endocrina tipo 1, en donde el gen mutado es el gen de la menina, y tenemos que tiene una herencia autosómica dominante. Aquí la clave es que el paciente va a tener las 3 P. P de hiperparatiroidismo, la segunda P es de páncreas, es decir, tumor pancreático, y la tercera es de pituitaria, es decir, un adenoma de la glándula hipófisis. Después la siguiente es una neoplasia endocrina múltiple tipo 2, y aquí todas van a cursar con, como lo mencioné, con hiperparatiroidismo. Entonces, adicional a se va a presentar con feocromocitoma
y con carcinoma medular de la tiroides. Esto también presenta una herencia autosómica dominante y aquí el gen mutado va a ser el proto-oncogen RET. Y pues vamos a tener que en estas siguientes dos presentaciones familiares que son muy frecuentes, que no son muy frecuentes, perdón, el síndrome de hiperparatiroidismo con tumor mandibular, cursa con el hiperparatiroidismo más la hiperplasia, generalmente de tumores mandibulares y también de tumores renales. Esta generalmente es una herencia autosómica dominante, pero en los subtipos familiares también puede ser una recesiva. Y aquí la mutación es del gen CDC73. También en el último vamos a tener que es una variante de la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, donde los pacientes van a tener una mutación del receptor sensible al calcio, que vimos en diapositivas anteriores, donde va a ser una herencia autosómica dominante. No sé si tengan alguna duda. No, muchas gracias. Ok, continuamos, por favor. Sí, ese cuadrito está muy bien, muy bien. Está muy claro. Ok, entonces ahora continuamos con las manifestaciones clínicas. En la mayoría de las bibliografías mencionaba que la presentación clínica más común es que pues, los pacientes sean asintomáticos, pero pues en caso de que lleguen a presentar síntomas, los clasifican en grupos. Primero están los musculares, después los psiquiátricos, cardiovasculares, gastrointestinales, renales y óseos. Dentro de los musculares mencionan que los pacientes pueden llegar a presentar astenia o fatiga. Dentro de las psiquiátricas se puede, bueno, aquí también lo juntaban con psiquiátricas o neurológicas. Entonces aquí se puede llegar a presentar depresión, irritabilidad, pérdida de memoria, alteraciones del sueño y otros trastornos cognitivos. Mientras que en los cardiovasculares mencionaban que los pacientes pueden cursar con una hipertensión arterial, con bloqueos auriculoventriculares y con acortamientos del intervalo QT. Este acortamiento del intervalo QT se daba más que nada por una hipercalcemia grave que puede llegar a presentar los pacientes, que pueden causar arritmias y por lo tanto pues acortar este intervalo o un prolongamiento del ST. Y también se puede llegar a presentar hipertrofia ventricular izquierda. En el caso de los síntomas gastrointestinales, pues Perdón, doctora, dijiste prolongación del ST. Bueno, del segmento ST. Ah, o sea, es lo que incrementa el intervalo QT. Ah, sí. Ok. Sí. Y en los síntomas gastrointestinales se puede llegar a presentar anorexia, náusea, vómito y estreñimiento. Y ya en las renales, pues las más como significativas o lo que más se presenta, pues es la litiasis renal. Y en el caso de las óseas, pues aquí mencionan que se puede presentar osteitis fibrosa quística, que puede, y en el caso de que lleguen a presentar esta, pues pueden también los pacientes referir dolor óseo en este trastorno. También se puede presentar osteopenia, osteoporosis y destrucción erosión y destrucción de las falanges. Y estos pues se relacionan, se engloba o lo resumen más que nada a que pues los pacientes pueden llegar a presentar fracturas por la misma osteoporosis que lo causa. Y también, aquí pusimos una imagen en donde, de una radiografía, en donde aquí esquematizan con las flechitas la reabsorción superiósica de las falanges que pues llegan a presentar los pacientes. Sí. Entonces, también lo clasifican en la forma clínica, que fue lo que pues ya les había comentado al principio, que lo dividen en asintomáticos, y bueno, aquí lo dividen en tres, en asintomáticos, que en este caso pues mencionan que lo cubre el 80% de los pacientes, y como no presentan síntomas, la forma en cómo se llega como a descubrir que cursan con un hiperparatiroidismo es porque se realizan estudios de rutina. O sea, lo descubren por los valores de laboratorio, no propiamente por los síntomas. Después tenemos el hiperparatiroidismo normocalcémico, en el cual puede haber algunas de las manifestaciones clínicas que comenté anteriormente, pero aquí, y por eso se puede como que pueden sospecharlo, pero aquí se confirma porque en los laboratorios
los resultados que se encuentran es un aumento de la hormona paratiroidea, pero los niveles de calcio están normales. Entonces, por lo tanto, se clasifica como un hiperparatiroidismo normocalcémico. Mientras que la tercera forma clínica es la crisis paratiroidea, que esta ya es cuando hay igual presentan manifestaciones clínicas, pero ya son más un poco graves, bueno, ya son más graves porque mencionan que los pacientes cursan con anorexia, con náuseas, con proluria, con fiebre y con deshidratación. Y en el caso de los niveles del laboratorio, aquí se encuentra tanto aumentado la paratormona como los niveles del calcio. Y aquí en este caso, pues mencionan que el calcio total se encuentra mayor a 16 miligramos por decilitro. Pues sí, una espantosidad, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, ya respecto al diagnóstico, mencionan que pues se tiene que, es tanto con la clínica, con los estudios de laboratorio y algunos de imagen. Entonces, comenzamos con los de laboratorio. Aquí mencionan que uno de los, o bueno, los primeros dos parámetros que se tienen que valorar es la determinación de la paratormona sérica, pero para que sea como diagnóstico mencionan que los valores que se encuentren deben ser el doble de lo normal. Entonces, en algunas bibliografías comentaban que pues, los valores normales pueden llegar de 100 a 60 picogramos por mililitro, pero pues como sabemos algunos laboratorios varían en los valores, entonces por eso es que lo ponen en las bibliografías que debe de ser el doble de lo normal, de acuerdo como a los valores de referencia que nos den. Ujú. Y después tenemos que determinar el calcio, pero aquí debemos de hacer énfasis en que se hace diagnóstico con el calcio ionizado o con el calcio, perdón, total corregido por albúmina. Entonces aquí nos dan la fórmula para poder calcular, para poder corregir ese calcio, que es el calcio medido en miligramos por decilitro más 8, bueno, aquí es una constante que es 4, menos la albúmina sérica, que igual es miligramos por decilitro. Entonces, lo que nos dé de esta fórmula, pues va a ser nuestro calcio total corregido, el cual pues ya nos va a dar ciertos valores, que igual puede ir de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. Entonces, de acuerdo a nuestros valores, pues ya mencionan que se puede clasificar si hay una hipercalcemia en leve, moderado o en grave. La de leve menciona que el calcio total puede ir de 10.5 a 12 miligramos por decilitro, o bien pues utilizar el calcio ionizado. Y ya en el caso moderado, pues mencionan que el calcio total puede ir de 12 a 14 miligramos por decilitro, y ya en el caso del calcio ionizado puede ir de 8 a 10 miligramos por decilitro. Y ya en el grave, que esto pues se refiere más a lo que comenté de la crisis paratiroidea, es que pues el calcio total sea mayor de 16 miligramos por decilitro y el ionizado mayor a 10 miligramos por decilitro. Estos dos valores, tanto de la paratormona y del calcio, son los principales, ya que hay otros, que son los siguientes, que también se pueden utilizar, pero es más que nada como para complementar o en algunos casos hacer diagnóstico diferencial, ya que ahorita vamos a ver que hay son 4, bueno, hay varias patologías que pueden o que debemos de hacer en el diagnóstico diferencial. Entonces, el otro estudio de laboratorio que es pues complementario es la determinación de calcio en orina de 24 horas, y este se va a indicar cuando se tenga de que haya una sospecha de hipercalcemia, hipocalciúrica familiar, y pues ya aquí en este caso se va a determinar si es menor a 100 miligramos por decilitro o si es mayor a 200 para pues poder hacer el diagnóstico. Después están las concentraciones séricas de 1-alfa 25 hidroxicolecalciferol, que menciona que en el caso de determinar pues esta concentración se va a encontrar aumentada en el 25% de los pacientes. Y pues esta igual menciona que los valores como de referencia pueden llegar de 2 a 5 miligramos por mililitro. Y después tenemos las concentraciones séricas de 25 hidroxicalciferol, la cual pues mencionan que aquí pues no es como que varíe mucho, pero porque se puede llegar a encontrar pues en valores normales, pero igual se puede pues llegar a tomar. Pero estas dos últimas mencionan que en algunos lugares no están como disponibles, entonces por eso es como alternativo. O sea, los primeros o los estudios así con los que debemos hacer el diagnóstico es con la paratormona y lo del calcio.
Ahí es 1.25 colecalciferol también, ¿no? Ujú. Sí, también, pero igual, estos son como ya complementarios, pero igual se podría hacer. Ok. Sí. Y ya viene aquí el diagnóstico diferencial, que lo divide, bueno, aquí pusimos como las 4 patologías principales. El primero es que ya que realizamos, bueno, ya que hicimos o valoramos las manifestaciones clínicas junto con los valores de laboratorio, pues se puede llegar a pensar que puede estar causado por alguna de estas patologías. Entonces, tenemos que el primer diagnóstico diferencial es el hiperparatiroidismo primario, que está asociado a diuréticos o a un consumo de litio, ya que pues estos medicamentos pueden reducir la excreción renal de calcio y por lo tanto pues darnos hipercalcemia. El segundo diagnóstico diferencial es la hipercalcemia hipocalciúrica, aquí se pone una letra, familiar, la cual pues este es un síndrome familiar que tiene herencia autosómica dominante y pues menciona que se puede llegar a presentar en jóvenes y puede ser presentar una hipercalcemia leve con un nivel de paratormona normal, pero para poder diferenciarlo del hiperparotiroidismo primario como tal, se debe de realizar una medición del calcio de orina de 24 horas para pues ver si está aumentado, si está disminuido. Y ya pues también se hace diagnóstico diferencial con hiperparotiroidismo secundario, que igual ahorita lo vamos a ver, y también con el hiperparotiroidismo primario, que está más que nada asociado a malignidad o a cáncer, porque mencionan que puede llegar a ser una causa frecuente, pero aquí pues lo que se puede utilizar para poder diferenciarlo es que pues en algunos casos la PTH está suprimida o está pues muy disminuida. Ujú. ¿Y en dónde usamos litio? Mm, ¿Quiénes toman litio? Trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos. Entonces, esos pacientitos hay que estarles haciendo también niveles de calcio regularmente, ¿no? Y hay de vez en sí, cuando también hacerles paratormona cuando están tomando litio. ¿Sale? sí, doctor. Ok. Y después tenemos los estudios de imagen, que pues los consideran como preoperatorios porque estos solamente se van a indicar cuando un paciente tenga indicación de que se deba de realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, la utilidad principalmente pues es la localización del adenoma en caso de que pues esa sea la causa por la que el paciente tenga un hiperparatiroidismo primario y valorar qué tipo de cirugía, ya que en el tratamiento quirúrgico pues vamos a ver que hay dos alternativas. Entonces, pues las indicaciones es que estos, como les comenté, solamente se van a requerir o se van a indicar en pacientes que van a recibir tratamiento quirúrgico. Y pues aquí tenemos varios tipos. Bueno, los principales o los que mencionan que son mejores, está la gamografía de paratiroides con el radio, bueno, con el Tecnesio 99. 99, ajá, Sestamibi. Sestamibi. Ujú. Y el ultrasonido, pues aquí mencionan que de alta resolución, pues de cuello. Entonces, pues aquí les colocamos una imagen en donde está, bueno, menciona que la gamografía se tiene que realizar en conjunto con la SPST, que es la tomografía SPECT. computarizada, por emisión de fotón único, porque pues con esto ayuda a tener una mejor visualización. Entonces, pues aquí en el libro que consultamos, pues ponía un ejemplo de este lado, en el que mencionaba que aquí el adenoma que se llega a observar, pues está como de color rojo y está en el lóbulo inferior izquierdo, como se llega a ver aquí en las flechitas. Mientras que pues el otro es un adenoma intratímico, que igual lo señalan aquí con las flechitas. Y pues esto nos sirve o es como el estándar como de oro, porque menciona que tiene un alto valor predictivo positivo. Ujú. Pero también, como les comenté, igual mencionan que se puede utilizar el ultrasonido y pues aquí igual mencionan que se van a, pues se va a poder observar o se va como a tomar en relación con la tiroides y aquí igual lo marcan con las flechitas que tiene un adenoma que es isoecoico, que igual se puede ver aquí y aquí igual marcan con la tiroides.
Y pues del otro lado, igual lo van como que relacionando con bueno, dar la localización en relación con la tiroides, igual aquí. Igual es más que nada como para ver la localización. Y el tratamiento, sí. Entonces, el tratamiento lo vamos a dividir en quirúrgico y en médico. Primero vamos a ver el quirúrgico. En el caso del tratamiento quirúrgico, pues hay, bueno, mencionaban indicaciones, pero aquí mencionan que este tratamiento se le da a los pacientes que sean sintomáticos, o sea, como a todos, y también se le puede dar a los pacientes asintomáticos, pero aquí hacían hincapié de que solamente se les iba a dar a los pacientes asintomáticos si cumplían con ciertos criterios, que son los que están aquí en la tablita. Entonces los clasificaban de acuerdo al calcio sérico, la afectación ósea, la afectación renal y la edad. Entonces, si el paciente tenía un calcio sérico mayor a 1 miligramo por decilitro, pues ya, y tenía eso, pues ya se consideraba como criterio, entonces se podía dar tratamiento quirúrgico. O que tuviera igual, se demostrara fracturas por radiografía o por tomografía. Si tenía un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto, o si tuviera una terminación de calcio en 24 horas mayor a 400 miligramos por día, o que tuviera pues factores de riesgo para que cursara para que desarrollara litiasis renal. Y también si tenía una edad menor de 50 años, ya que si no tenía alguno de estos, o bueno, si no tenía criterios bueno, si no tenía estos criterios, no se le daba tratamiento quirúrgico y en lugar de eso se optaba por dar tratamiento médico o tratamiento farmacológico. ¿Es menor de 50 años ahí? Ujú. Así creo que ahí que dijiste es mayor de 50, ¿no? No, bueno, no sé. Según yo dije es menor de 50, pero ¿Sí? bueno, sí. Ah, perdón. Bueno, igual por si lo dije mal, ahí está en la tablita los criterios. Y ya, entonces, ya que vimos las indicaciones, pues vamos a ver cuáles son las alternativas del tratamiento quirúrgico. En este caso mencionan dos. La primera es la paratiroidectomía mínima invasiva, la cual pues es el procedimiento de elección, ya que pues menciona que puede cursar con las complicaciones que se llegan a presentar, pues son muy pocas. Y además, este procedimiento se puede combinar con una monitorización intraoperatoria de los niveles de PTH. Entonces, por ejemplo, aquí en un artículo venía un caso de una señora, una mujer de 39 años que tenía dos adenomas en las paratiroid, tenía dos adenomas. Entonces, pues aquí mencionaban que al momento de realizar de combinar la cirugía con monitorizar los niveles de paratormona, se veía que estos niveles podrían llegar a disminuir a menos de 50 en 15 minutos. Entonces aquí, antes de hacer la cirugía, le tomaron como valores basales y de paratormona tenía 84 picogramos por mililitro. Entonces, primero le retiraron o reseccionaron un adenoma y aquí pues fue disminuyendo, o bueno, la disminución que tuvo no fue tan significativa de la paratormona porque a los 10 minutos tenía 75, pero ya cuando le retiraron el segundo adenoma, pues aquí se vio que sí disminuyó mucho los niveles de paratormona que tenía, ya que a los 10 minutos tenía 21 picogramos por mililitro y ya a los 15, 19. Y mencionaron que también que con ese tratamiento pues tuvo, o sea, sí, después como de 2 semanas disminuyó más, o sea, de los 84 que tenía, llegó hasta 19. Entonces, pues por eso muestran o ejemplifican que ese caso, pues es la razón o como dan un ejemplo de por qué, pues es el procedimiento de elección. Pero, pues hay otro que también se puede llegar a utilizar, que es la exploración bilateral de cuello, que aquí pues igual remueven el adenoma, pero aquí mencionan que se puede llegar a utilizar cuando hay más de 3 glándulas afectadas con una resección subtotal y pues esto se indica más que nada en pacientes que ya tienen como una hiperplasia. Ok. Sí, pero mencionan que hay pacientes que no, a pesar de que se les indica la cirugía, no
como que no o sea, la rechazan y prefieren que no se les dé tratamiento. Entonces mencionan que el seguimiento para esos pacientes que no son intervenidos es determinarles el calcio sérico anualmente, así como valorar también si puede haber afectación ósea o renal en el futuro. Entonces aquí, pues en el caso de que se piense que puede haber una afectación ósea, mencionan que se les debe de realizar una densitometría ósea cada uno bueno, dentro de 1 a 2 años después de que pues llegó a la consulta, o una radiografía si se sospecha de que pues el paciente puede llegar a cursar con una fractura. Y en el caso de la afectación renal, pues valorar pues el filtrado glomerular anualmente, y pues ya si se sospecha que puede cursar después con una litiasis renal, igual hacerle un perfil bioquímico o una radiografía para pues valorar que no haya una afectación renal en el futuro. Ok. Y después está el seguimiento de los pacientes que sí recibieron tratamiento, pero que son asintomáticos. Y aquí pues es similar porque igual les recomiendan hacer pruebas de laboratorio, por ejemplo, mediciones de calcio, de fósforo, también de las vitaminas D, también hacer radiografía, bueno, densitometrías o radiografías en el caso de que pues se llegue a presentar alguna fractura, y otra vez valorar los niveles de calcio o de creatinina en 24 horas, igual, más que nada para ver si hay como alguna recidiva, y pues igual valorar qué se puede pues hacer. Y respecto al tratamiento médico, pues aquí mencionan que se le da, bueno, farmacológico también lo llaman así. Sus indicaciones es que se le da a los pacientes asintomáticos que por alguna razón pues no son candidatos a cirugía. Y en este caso, pues mencionan que alguna como contraindicaciones que tengan comorbilidades, entonces pues a esos pacientes a los que se les da tratamiento farmacológico, o bien también se les da tratamiento farmacológico a pacientes que no hayan respondido bien al tratamiento quirúrgico, o pacientes que cursen con un hiperparatiroidismo normocalcémico. Entonces, aquí menciona que los medicamentos que se les va a dar son de 3 grupos de forma general. El primero son los bifosfonatos, y pues en este caso en ese grupo entra el alendronato, que pues este grupo de medicamentos lo que van a hacer es inhibir la actividad osteoclástica, por lo tanto pues así se va a reducir la resorción ósea y van a considerarse fármacos de primera línea. Entonces aquí la guía de práctica clínica mencionaba que el alendronato se daba de 10 miligramos por día, o se podía ajustar a 70 miligramos por semana. Era más que nada, y se daba a pacientes tanto sintomáticos como asintomáticos. Después el segundo grupo de medicamentos eran los calcimiméticos, y en este caso entraba el Cinacalcet, el cual pues van a sensibilizar los receptores sensibles a calcio, que comentó Fer en lo de generalidades, para que con al sensibilizarlos, pues se van a activar y por lo tanto, pues van a suprimir la secreción de la hormona paratiroidea. Entonces, aquí la posología que manejaba la guía de práctica clínica era de 30 a 50 miligramos por día. Y después, mencionaba que se indicaba más que nada en pacientes que no habían tenido respuesta al tratamiento quirúrgico. Y ya por último, el tercer grupo, era de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que pues en este caso entraba el raloxifeno, que pues igual van a reducir las concentraciones de hormona paratiroidea. Y pues este último medicamento se daba más que nada en mujeres que fueran posmenopáusicas en una dosis de 60 a 100 miligramos por día. Y ya después de que se les da pero había otras recomendaciones que podían, bueno, aparte de los medicamentos, recomendaban que podían darse algunos como, no suplementos, pero se les daba como que otro tipo de, por ejemplo, se les daba calcio, vitamina para como complementar el tratamiento. Entonces, igual la guía de práctica clínica menciona que se les puede dar una ingesta de calcio
de 800 a 100 miligramos por día. O también una ingesta de vitamina D, que pues va a ir en función según de la edad y el sexo. Y igual aquí están las dosis. Si es una mujer de 50, mayor de 50 años, se les da 400 unidades internacionales por día. Si es igual una mujer, pero mayor de 75 años, se les da 600 unidades internacionales por día. Y si es hombre y tiene más de 65 años, se le da una dosis de 400 unidades internacionales por día. Y además de eso, mencionaba que pues, se debe de evitar la ingesta de diuréticos diacídicos o de litio, por lo mismo de que pues, esos podrían causar una hipercalcemia. Y ya por Ujú. último, tenemos el seguimiento, que pues igual aplica es similar al del quirúrgico, porque menciona que igual se debe de valorar si el tratamiento está funcionando o no, realizando una determinación de calcio sérico, de paratormona, y estos dos valores principalmente pues se debe de realizar anualmente una vez que se hizo el diagnóstico. Ujú. Y pues ya, por último les puse un esquemita que igual es de la guía de práctica clínica, que resume pues todo lo que les dije, que aquí pues ya comienza con si son asintomáticos, pero tienen riesgo de presentar un hiperparatiroidismo, que igual se los comentó Fer, o que después ya tengan síntomas sugestivos. Y después aquí menciona que pues se toman los niveles séricos de calcio y ya, si se tiene que sí, pues realizar la determinación sérica de la paratormona o cuantificar la 25-hidroxicolecalciferol en caso de que pues se cuente con el recurso. O si no, pues igual determinar la PTH y pues ya aquí se confirma si es hiperparatiroidismo normocalcémico y pues ya el tratamiento farmacológico que se les debe de dar. Pero pues aquí, si ya regresando a si está elevada la PTH, pues aquí igual, si no, más bien en el caso de que no esté, pues se debe de hacer diagnóstico diferencial con las otras patologías y pues aquí menciona la determinación de calcio urinario para pues igual realizar diagnóstico diferencial. Pero si la PTH está aumentada, pues ya se sospecha del hiperparatiroidismo primario y ya dependiendo si se considera sintomático o no, pues ya se le da el tratamiento si es quirúrgico, si no, igual. Y aquí menciona los estudios que se deben de realizar y todo es como un resumen de lo que les comenté. Es un algoritmo. Uh-huh. Entonces, no sé si tengan alguna duda o continúo con hiperparatiroidismo secundario. No, no hay dudas, gracias. ¿Todo bien? Sí. Bueno, síguele. Creo que sí. Entonces, ahora pasemos a hablar de hiperparatiroidismo secundario. Como definición o como concepto, se va a producir como consecuencia de una baja concentración de calcio extracelular crónica que nos va a inducir o va a provocar un aumento en las concentraciones de la paratormona. Entonces, como epidemiología, pues no hay muy poquita información de eso, pero mencionan que en la población general se reporta una incidencia de 1.2% y este hiperparatiroidismo secundario afecta más a pacientes que tienen enfermedad renal crónica y aquellos que cursan con una deficiencia de vitamina D. Entonces, algunas de las causas, pues igual las agrupan poniendo en primer lugar pues una mala absorción de calcio, ya sea por un déficit de vitamina D, por una intolerancia a la lactosa o por algún otro síndrome malabsortivo. Después ponen a la pérdida renal de calcio, pues ya aquí sea por diuréticos o por aumento en la excesión de sodio. También un fallo renal, bueno, que en este caso es más o está más relacionado a la enfermedad renal crónica, por una inhibición de la resorción ósea, igual por algunos medicamentos como los bifosfonatos o por alguna entrada de calcio en tejidos blandos como sepsis, entre otros. Entonces, como comentamos, este hiperparatiroidismo se produce más en pacientes que cursan con una enfermedad renal crónica. Entonces, esta enfermedad renal crónica pues va a tener dos efectos principales que nos va a generar la fisiopatología. Aquí tenemos pues nuestro riñón que está disminuida su función. Entonces el primer efecto es la disminución en la formación de calcitriol, lo cual pues va a tener igual como dos consecuencias, que la primera es disminución en la absorción de fosfato y de calcio en el intestino
y la ausencia del feedback negativo que comentó Fer, igual en generalidades, que pues en lugar de disminuir las concentraciones de PTH, las va a aumentar. Entonces, el otro es la disminución en la excreción de fósforo. Entonces, como la velocidad de filtración glomerular va a disminuir, pues se va a ir acumulando fósforo, entonces nos va a producir hiperfosfatemia. Entonces, estos dos en conjunto nos van a ocasionar que se estimule que disminuya la concentración de calcio y al mismo tiempo, pues como va a haber una hipocalcemia, la paratormona pues aquí va a entrar, entonces va a tratar de compensar pues esos niveles bajos de calcio produciendo más hormona para que pues actúe en el hueso, aumente la resorción ósea y se trate de compensar pues o se trate de aumentar los niveles de calcio y tanto de calcio como de fósforo. Y esto pues al principio sí lo va a compensar, entonces por eso en algunos estudios de laboratorio podemos llegar a encontrar que la paratormona está aumentada, pero los niveles de calcio están normales. Pero como va a ser un proceso crónico, esto pues al final va a producir que haya una hiperplasia de la glándula y por lo tanto puede llegar a disminuir la sensibilidad de los receptores de calcio en esta glándula. Entonces pues por eso se va a causar pues toda esta fisiopatología. Por eso usamos calcitriol en el paciente renal, ¿verdad? Y por eso utilizamos carbonato de calcio como un quelante de fosfatos, ¿no? Sí. Así es. Sí. Bueno, y ahora en cuanto a la clínica, esta se va a caracterizar por ser asintomática en las etapas iniciales, pero en su evolución ya pueden aparecer síntomas principalmente esqueléticos, estos como dolores óseos, deformaciones óseas y fracturas. Y en caso de una enfermedad renal crónica, se pueden presentar síntomas extraesqueléticos como una calcificación ectópica, miopatía proximal y prurito. En cuanto a el hiperparatiroidismo secundario en la enfermedad renal crónica, esta va a generar también alteraciones precoces en el remodelado óseo, así como también la mineralización, el volumen y el crecimiento, que pues en conjunto se denominan osteodistrofia renal. Y estas se clasifican según el grado de remodelado óseo y de mineralización. Entonces vamos a encontrar una forma leve, la osteitis fibrosa, la osteomalacia, la dinamia y la mixta. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Las formas leves, la osteoitis fibrosa y la mixta, se van a caracterizar por un aumento en el remodelado óseo, con mineralización normal en la forma leve y en la osteoitis fibrosa, mientras que en la mixta tiene una alteración de la mineralización. La osteomalacia y la forma adinámica se van a caracterizar por una disminución en el remodelado óseo con alteración de la mineralización en la osteomalacia y una disminución de la celularidad en la forma dinámica. La siguiente, por favor. Bueno, antes tengo que comentar que la osteodistrofia renal, pues sí está presente en la mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica. Pero pocos pacientes presentarán síntomas antes del inicio de una terapia de reemplazo renal. Y ya entrando a los síntomas extraesqueléticos más importantes, sería el depósito extraóseo de cristales de hidroxiapatita, esto en las partes blandas y en diversos órganos y estructuras vasculares, lo que va a generar una osificación vascular en pequeños vasos. En algunos pacientes, las calcificaciones vasculares van a afectar a las extremidades y esto puede producir necrosis cutánea de manera progresiva que va a involucrar los glúteos, los miembros inferiores y gangrena. Las calcificaciones de las arterias coronarias pueden dar lugar a isquemia cardíaca y esta es la principal causa de mortalidad en estos pacientes de enfermedad renal crónica. Y en cuanto al prurito urémico, suele presentarse en etapas ya avanzadas de esta enfermedad
y asociarse también a síndromes de ojo rojo, esto por los depósitos del calcio en la conjuntiva, así como también calcificaciones cutáneas y pseudogota. Ujú. La siguiente, por favor. Y en cuanto a su diagnóstico, aquí la evaluación de la función renal, los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, la calcemia y la fosforemia, así como también la magnesemia y la calciuria, van a ser pues fundamentales para realizar un diagnóstico diferencial entre hiperparatiroidismo primario y secundario. Ya también tomando en cuenta lo que nos comentó Itzel sobre las causas de esta patología. El incremento de las concentraciones de la PTH en la enfermedad renal crónica en general pues se observan cuando el filtrado glomerular es inferior a 60 mililitros sobre minuto entre 1.73 metros cuadrados y la hiperfosforemia cuando la filtración glomerular cae por debajo de 30 mililitros. Aquí los niveles de la PTH en la enfermedad renal crónica se van a considerar pues un buen marcador de la enfermedad ósea y estos deben de estar elevados más de 5 veces su valor máximo de la normalidad, lo cual ya va a ser indicativo de una enfermedad ósea con alto remodelado. Y los niveles de PTH normales o levemente aumentados están asociados a un bajo remodelado óseo. Con la llegada ya también de las mediciones bioquímicas, o sea, todo esto anterior, los laboratorios, realmente ya no es necesaria la biopsia ósea de forma rutinaria, aunque pues este es el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad. Pero sí existen circunstancias específicas en las que está indicada esta biopsia o este estudio. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, aquí primero pues hay que corregir la alteración primaria que ocasionó la hipocalcemia. El déficit de calcio se va a corregir pues con la ingesta de calcio elemental de al menos 1200 miligramos al día. El déficit de vitamina D con la administración exógena de ergocalciferol o colecalciferol, esto en dosis de al menos 10,000 unidades semanales. Y la hipercalciuria idiopática, esto es con los diuréticos tiacídicos, que es contrario al hiperparatiroidismo primario. Y ya los síndromes malabsortivos se van a corregir de acuerdo pues al trastorno que los produce. En los pacientes con enfermedad renal crónica, los niveles de la PTH intacta, cuando están en aumento progresivo, se hace una corrección de los factores modificables, esto con una disminución de la ingesta de los fosfatos o un aumento en la ingesta de calcio y corregir el déficit de vitamina D. La siguiente, por favor. La hipocalcemia en general, pues se subsana con la corrección del déficit de la vitamina D y el tratamiento para la hiperfosfatemia. Pero también se pueden utilizar suplementos de calcio, pero esto vigilándolos estrechamente para no producir una hipercalcemia y riesgo de calcificación arterial y enfermedades cardiovasculares. El tratamiento de la hiperfosfatemia incluye la restricción de fósforo en la dieta, el uso de los quelantes de fósforo, como lo comentaba el doctor, y una diálisis eficiente para remover el fosfato y el control también se lleva el control del hiperparatiroidismo grave. Esto pues igualmente para evitar una mayor movilización del fósforo hacia el hueso. En cuanto al déficit de vitamina D, pues es importante también corregirlo porque se ha visto que en los pacientes con enfermedad renal crónica se asocia a un mayor aumento de la mortalidad. Las guías de la enfermedad renal que mejoran los resultados globales o KDIGO sugieren que la vitamina D activa o el calcitriol y los análogos de la vitamina D que son la paricalcitriol, el doxercalciferol, alfa-calcidol, entre otros, deben utilizarse para disminuir igualmente los niveles de la PTH.
Y el calcitriol y sus análogos de la vitamina D están pues asociados también a un incremento en el riesgo de hipercalcemia e hiperfosforemia, pero pues sí es menor el riesgo con los análogos de la vitamina D. Es por eso que todos estos se deben vigilar pues estrechamente. La siguiente, por favor. Bueno, antes, cuando realmente no se logran los objetivos terapéuticos con los fármacos, se puede utilizar los calcimiméticos como el sinacalcetol. Este también es efectivo, pero igual se ha asociado a un aumento de los niveles séricos de fosfato. Bueno, recientemente ya también se ha aprobado otro medicamento que es el etelcalcetida, que también es un calcimimético intravenoso para el tratamiento. Esto en pacientes con diálisis. Y ya cuando realmente hay un hiperparatiroidismo grave o ya es refractario al tratamiento, pues estaría indicado ya una cirugía como las que nos comentó Itzel en hiperparatiroidismo primario. Y bueno, de manera general, vamos a mencionar el hiperparatiroidismo terciario. En el caso de que el hiperparatiroidismo secundario se mantenga por un largo tiempo, ya se puede generar un hiperparatiroidismo terciario. Entonces, y esto pues se debería a una inactivación monoclonal de un factor supresor del crecimiento con la aparición de esto de la autonomía, la nodularidad y la irreversibilidad. Estas situaciones se presentan en aquellos pacientes que tienen varios años con diálisis e incluso luego de un trasplante renal exitoso. Entonces, pues de manera general lo podemos definir como la hiperplasia paratiroidea secundaria a la hipocalcemia crónica. Esto la vuelve autónoma, desarrollando así una hipercalcemia. La siguiente. Y pues este sería un resumen de todo lo explicado en nuestra exposición. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. No, gracias. Gracias. No, gracias. Creo que no, gracias. Doctor, ¿eso ya sería todo? ¿Listo? Sí, creo que ya Sí, doctor. las compañeras. Bueno, comentarios, jóvenes. No, ninguno, doctor. Un comentario. No, doctor. No, doctor. También está cortito, ¿no? También es un tema cortito. No está complicado. Ahí aprendas en los niveles basales de parotormona, los niveles de calcio, porque se los van a preguntar. ¿Sale? Sí, Pip. Bueno. Pues muy bien, jóvenes. Mándenme sus nombres, ¿no? Así completitos, porque
para hacer la tablita y mandársela al doctor Ríos, Sí, doctor. por favor. Gracias. ¿Tenemos alguna otra clase? Sí, doctor. Lunes, El hipocortisolismo. hipocortisolismo. ¿Hipocortisolismo? ¿Es el lunes? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Me mandan su tema, por favor. Bueno, cuídense mucho, chamacos. Ya no se están durmiendo. Gracias. Bueno, cuídense, muchachos. Nos vemos. Bye. Gracias. Igualmente. Gracias.